raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por un sueño. Cómo el trabajador vive en este país. Dos puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latinas, Latinex, Latinos, quienes nos escuchan saben que este podcast se produce entre Bogotá, Colombia y Filadelfia, costa este de los Estados Unidos. Hacemos lo que hacemos porque nos encantan las historias de los latinos, no importa en dónde estén. Ustedes saben que pueden seguir este podcast aquí en Spotify. Recuerde que también nos transmiten en WPPM, LP, FM y en Filatino Radio. Soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente. Les cuento que hace un tiempo en Dos Puntos conocimos a Carlos Flores, peruano, periodista y analista político que vive en el Ecuador hace muchísimos años, muy allegado al tema de las radios comunitarias. Y siempre que hay bochinche en Ecuador o en el área, nos gusta ver cómo es que él ve las cosas. Les cuento que es que el pasado junio, y ustedes se acordarán, Ecuador vivió un enorme paro nacional convocado por el movimiento indígena. 6 personas fallecidas, 313 heridos, 147 detenciones y 7 desapariciones. 3 ministros renunciaron. Carlos, bienvenido a Dos Puntos Podcast. Descríbanos muy rápidamente un poquito ese Ecuador que lo ha abrazado usted tantos años. Descríbanoslo como si fuera pues su amigo. Bueno, Emma, muchísimas gracias. Decir que Ecuador en este momento ha atravesado por un segundo levantamiento indígena. Recordemos que el primer levantamiento para el siglo XXI comenzó en octubre del 2019 y en esta oportunidad tuvo un segundo episodio en las 3 últimas semanas de junio del mes pasado. Y ha sido, en comparación con la del 2019, el episodio de movilización y paralización más largo, más prolongado, porque ocurrieron en 18 días. Una situación que puso mucha tensión y dejó en vilo al país. Otro elemento para tomar en cuenta es que esta manifestación del movimiento indígena, que ha tenido un rol protagónico porque ha estado acompañado por otras expresiones sociales, entiéndase los feminismos, los sindicatos, los estudiantes, los movimientos de las diversidades sexuales, etcétera. La característica adicional a esto es que se trata de una movilización que ha roto y ha colocado los cables a tierra de lo que sucede en el país. Es decir, ha cuestionado severamente la narrativa del gobierno que presentaba a un Ecuador de las oportunidades, que presentaba a un Ecuador de sólidas bases democráticas y que estaba en proceso de recuperación económica o que en todo caso se mostraba con mejores perspectivas económicas al mundo, que era un poco la narrativa del gobierno. Y la movilización del movimiento indígena lo que nos ha dicho es que la situación del país es otra y que por lo tanto la realidad que ofrece el gobierno es una realidad distante. Termino con un Pero Carlos, ¿usted no cree que en cierta forma eso es lo que hacen todos los países? Mostrar, o sea, los presidentes quieren muchas veces mostrar que todo está bien y que, no, como un sueño. ¿Qué fue lo que detonó todo esto? ¿Qué le llenó la copa a los ecuatorianos? Sí, justamente decía que quería mencionar solamente un dato. Estos eventos de la movilización indígena ocurrieron cuando en Ecuador, y pocos lo han notado, cuando en Ecuador se han
recordado 50 años, medio siglo, del primer barril de petróleo exportado que salió de la Amazonía. 50 años, medio siglo, cuando en ese entonces, estamos hablando de 1972, las autoridades de la época avisoraban el progreso y desarrollo del Ecuador. Y estamos ahora 50 años después cuando las movilizaciones indígenas nos dicen que hay otro relato nacional. Un relato nacional que está atravesado por la desigualdad. Y el segundo elemento, muchos de estos manifestantes recibieron apoyo en una universidad pública, en la Universidad Central del Ecuador. De los niños que atendieron, el 80% mostraban grados de desnutrición crónica infantil. Notemos esto, que es hijo o hija esta enfermedad de la pobreza, una pobreza extrema que afecta severamente a las comunidades indígenas. Retomo tu pregunta, ¿qué detonó esto? Detonó básicamente el hecho de que el gobierno no efectivizó los procesos de diálogo. El movimiento indígena ha estado en las mesas de diálogo que promovió el gobierno en junio, octubre y noviembre del año pasado. Ninguna de estas mesas tuvo respuestas efectivas y por lo tanto tuvieron que verse ya en la necesidad de movilizarse y de desplegarse en los territorios donde tienen presencia las comunidades y los pueblos indígenas. Claro. Carlos, usted habla de desnutrición de los niños indígenas, pero ¿es solo de los niños indígenas o estamos hablando en general de todos los niños ecuatorianos? Estamos hablando de los niños indígenas que recibieron apoyo en esta universidad pública. La universidad pública les dio un espacio para alojarse y de paso también recibieron atenciones en salud. Y al levantar la data, encontraron este dato poderosamente revelador y que refleja justamente las injusticias y las desigualdades en el Ecuador. Entonces, tienes a un país que 50 años después sigue exportando petróleo, las promesas de desarrollo y progreso no llegaron, y tienes a un gobierno que, como tú muy bien has dicho, ocurre con otros gobiernos que construyen la narrativa de que estamos encaminados hacia el desarrollo, estamos encaminados hacia el progreso, y hay una movilización masiva que te dice, vivimos en la desigualdad. Claro, claro. Que además nos ganamos el premio del país más feliz del mundo porque pues últimamente todos los países latinoamericanos se ganan yo no sé cómo es que hacen eso. Quiero contarles a nuestros oyentes, a quienes nos siguen y escuchan este podcast, que el 32% de los ecuatorianos vive con menos de $2.8 al día. Y esos son los que alcanzan la medida, es decir, hay otros que no alcanzan a la línea de pobreza, que están por debajo de la línea de pobreza, que a mí pues siempre me ha parecido absurdo eso, ¿no? Que haya que crear otra línea por debajo de la pobreza, eso suena muy técnico, muy interesante, pero pues es lacrimoso realmente. Y también quiero contarles que hay más de 600,000 ecuatorianos viviendo en los Estados Unidos, y que la migración hacia los Estados Unidos ha aumentado y muchos se han ido también a México. Carlos, lo que vimos en imágenes fue espeluznante y eso se está también viendo en Colombia, no sé qué tanto se vio en Chile, pero es que los jóvenes, y creo que los jóvenes acompañaron a los indígenas en toda esta movilización, las fuerzas del gobierno, esto fue a balacera, la violencia fue tremenda, las organizaciones de derechos humanos levantaron la alarma. ¿Cuál fue esta carnicería, Carlos? ¿Por qué la gente últimamente, y usted que es analista político, que es peruano, pero que ha estado en Ecuador, pero que también sabe de Colombia, qué es lo que está pasando que la gente sale a manifestarse, que es un derecho fundamental que tenemos, la única forma de decir que estamos disconformes y nos matan? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es una profundización de las desigualdades a nivel global. Si nosotros quisiéramos un poco medir cuáles son las respuestas de la ciudadanía o de las organizaciones a través de la protesta social, vamos a notar que, por ejemplo, en el año 2019 se han presentado índices bastante elevados de insatisfacción con los sistemas democráticos. Pero cuando hablamos de insatisfacción con los sistemas democráticos, no estamos hablando de una insatisfacción
de un sistema que de repente no tiene leyes adecuadas, que probablemente sea así. Lo que pasa es que es una insatisfacción donde los sistemas democráticos no están procesando las demandas sociales. Y a eso hay que sumar que hay otro factor que tiene que ver con el factor económico atravesado por la pandemia. Los países latinoamericanos han sido principalmente afectados porque los índices macroeconómicos que daban una supuesta mejoría de la salud económica en los países a nivel regional, al llegar la pandemia fueron desnudados y atravesaron por serios procesos de superación de esas inequidades o de esas desigualdades. Y por lo Claro, tanto, claro. se notó Salió a la luz toda esa totalmente. inequidad social. Totalmente. Claro. Y hay una insatisfacción constante sobre estas situaciones que se traducen principalmente en lo económico. Y hay un tercer factor que no se puede omitir, que tiene que ver con las consecuencias o los resultados o los efectos, mejor dicho, de la guerra en Ucrania y Mm, Rusia, ¿no? Que altera el sistema de precios en distintos productos, en los combustibles, etcétera, que agudiza la situación de las familias latinoamericanas y en diversas partes del mundo seguramente. claro. Notemos algo, Egma, que por ejemplo ahora estamos hablando de las movilizaciones en Ecuador que han entrado en un proceso de diálogo. En este momento, mientras tú y yo conversamos, Panamá está en una manifestación indefinida Mm, justamente por la subida de los precios de los combustibles y la carestía en los precios de los alimentos que han sido las agendas del movimiento indígena en el Ecuador. Lo que están pidiendo, y aquí concluyo con esto, las manifestaciones y las paralizaciones promovidas por las organizaciones sociales es: necesitamos que el Estado intervenga para regular la situación claro. agravante en nuestras vidas. Claro, claro. O sea, esto de que el mercado se controla solo, pues eso no funciona y lo estamos viendo por toda Latinoamérica, incluso en este país, en Estados Unidos también, la cosa está bastante seria. Carlos, yo al principio le había pedido que usted nos describiera un poquito como un gran amigo, que cómo es el Ecuador, porque es muy interesante. Pues Ecuador tiene de vecino a Colombia, a Perú. Y pues Ecuador es un país bien chiquito, súper bonito. Para quienes no lo han visitado, visítenlo, que es muy lindo. Cabe 7 veces en México, imagínense, y cabe 3 veces en Colombia. Es una belleza de país con esas montañas antes de abrirse. Los Andes llegan ahí, se abren en Colombia en tres, y es una cosa bellísima. Y además tiene una comunidad indígena enorme. Carlos, que además, si no estoy mal, pues son los indígenas los que siempre han levantado al pueblo y son los que siempre han querido cambiar las cosas. Y además, si no estoy mal, Ecuador ha derrocado 3 presidentes que yo me acuerdo: Abdalá Bucaram, que era muy parecido a este italiano, presidente italiano, a Berlusconi, Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. ¿Cómo, cómo es ese Ecuador, Carlos? ¿Por qué la comunidad indígena, cosa que es de honor, tan fuerte? ¿Y cómo se organizan esos indígenas? Bueno, yo aquí le estoy haciendo mil preguntas. Cuénteme primero cómo es Ecuador, como si fuera un amigo suyo. Bueno, Ecuador, digamos que aparte de tener estas bellezas geográficas que tú muy bien has relatado, yo agregaría incluso que cuando hay un periodo de buen clima y de buen verano en la zona andina del Ecuador, podemos ver la cadena de volcanes que está desplegado en todo su territorio. No en vano se dice que hay una suerte de ruta de los volcanes en este querido y generoso país. Y también recordar que forma parte del Ecuador, aunque a veces, muchas veces se omite, Galápagos, la región Mm, insular, que mm, es una región muy bella, muy hermosa, de una biodiversidad impresionante. Pero bueno, este país pequeñito, que cabe varias veces en otros países, como tú muy bien has proporcionado, eh, también tiene sus desafíos como cualquier otro país, sus desafíos sociopolíticos, ¿no? A ver, si quisiéramos trazar una pincelada, podríamos decir que entre el año 1997 y el año 2007,
Ecuador atravesó por una inestabilidad política muy aguda. Logró tener 7 presidentes en 10 años. Ya eso nos revela varias cosas. Y luego de eso llegó al poder el expresidente Rafael Correa, quien gobernó desde el año 2007 hasta el año 2017. Y uno de sus principales legados consistió en la creación y construcción de una nueva constitución, que es la constitución vigente, la constitución del año 2008. Y tras la salida de Correa ha llegado su ex vicepresidente Lenín Moreno, quien con el paso del tiempo rompió relaciones con el correísmo y se acercó más hacia posturas de centro derecha, y hoy tenemos un gobierno plenamente de derecha, bastante conservador, que preside Guillermo Lasso, un banquero y un supernumerario del Opus Dei que ha postulado en 3 ocasiones por un periodo de 10 años a la presidencia, y hoy llegó al poder hace un año, ¿no? Entonces, le quedan 3 años. Le quedan 3 años, porque el periodo presidencial es de 4 años aquí en el Ecuador. Y tal vez concluiría con algunos datos representativos del movimiento indígena. Las primeras manifestaciones de organización indígena datan de la década del 70. Después de 70, en el 80 también aparecen otras formas de expresión de organización indígena, entre ellas la CONAIE, que la CONAIE se constituye como una confederación aglutinando a diversas organizaciones indígenas en 1986. Después ocurre el primer levantamiento indígena que se manifestó en los primeros años de la década del 90, y para 1996 el movimiento indígena, la CONAIE, establece su brazo político. Es un brazo político que busca tener representación en el sistema político ecuatoriano, Pachacuti, así se llama el movimiento político partidario de la CONAIE. Para 1997, el año 2000 y el año 2005 forma parte de estos procesos de derrocamiento de presidentes que tienen sus propias coyunturas, y en el año de 2007 hasta el 2017 con el correísmo mantienen una relación bastante tensa, sobre todo en los años 2015 y 2016, cuando la CONAIE también expresó protestas y paralizaciones bastante severas durante el correísmo, que también recibieron formas de represión muy aguda. Y después ha tenido sus manifestaciones, como decía, en el año 2019 y en este año 2022, bastante representativas, porque no solamente eran ellos, sino que también otras organizaciones sociales adhirieron a la agenda y a las demandas de los movimientos indígenas. Concluyo con este dato. Posiblemente estemos evidenciando que la narrativa interpelante, la narrativa que cuestiona las políticas neoliberales en el Ecuador, está teniendo una batuta representativa en el movimiento indígena, que posiblemente esté abriéndose camino para buscar mayor representación ante las elecciones, no solamente seccionales que serán el próximo año, sino de cara también nuevamente hacia las elecciones presidenciales que serán dentro de 3 años. Pero, Carlos, muy interesante eso porque los indígenas son los que cuidan la tierra, son los que cuidan el planeta, tienen una cosmovisión, imagínense, esa era la que debimos haber tenido siempre nosotros, pero pues los españoles nos regalaron el idioma y ahí fue donde se nos jodió un poquito el caminado. Pero, Carlos, ¿cómo así que están buscando representación política? Porque tienen mucha fuerza para derrocar presidentes. Ahorita usted nos cuenta el modus operandi, pero ¿cómo así no tienen representación política? O sea, son muy fuertes para derrocar a un presidente y aún así es una comunidad que todavía no tiene representación política. Tiene una representación política. Decía que justamente en el año 1996 ellos lograron tener una expresión política partidaria. Para decirlo en otros términos, tienen ya un partido político que se llama Pachacuti, que canaliza todas las demandas de la CONAIE, y han postulado
en lo sucesivo a la Asamblea Nacional o a la Asamblea Legislativa y han tentado también la presidencia. Fíjate que el año donde el movimiento indígena ha tenido mejores y mayores posibilidades para poder llegar a una segunda vuelta y posiblemente sentarse a la presidencia, ocurrió en el año 2021 con Yacu Pérez, cuando justamente representante indígena logró votos que lo ubicó en el segundo puesto, pero luego de una serie de revisión de actas y demás, no logró tener los suficientes votos para ocupar el segundo puesto y quedó en tercer lugar. Hasta hoy la narrativa desde el movimiento indígena es que se robaron la elección, porque si eso no se hubiera presentado o si no se hubieran solventado adecuadamente las peticiones del movimiento indígena, posiblemente la segunda vuelta no hubiera sido Andrés Arauz del movimiento del correísmo con Guillermo Lasso, sino hubiera sido Yacu Pérez del movimiento indígena con Guillermo Lasso, ¿no? Eso fue lo más cercano que hubo para que puedan entrar en un proceso dirimente que pueda resolver quién se quedaba finalmente en la presidencia. Pero hoy por hoy, por ejemplo, el movimiento indígena tiene una representación política en la Asamblea Nacional, es la segunda fuerza política, ¿no? Y por lo tanto, para las elecciones seccionales habría que ver cuál será el comportamiento del electorado con respecto a elegir alcaldesas o alcaldes en los territorios a nivel nacional. ¿Cuál es el porcentaje de población indígena en el Ecuador, Carlos? Bueno, no tengo ese dato a la mano, Emma, pero aquí también hay una narrativa bastante preocupante porque desde sectores de la derecha se observa el movimiento indígena como un movimiento indígena que tiene, a decir de estos discursos de la derecha, dos cosas. Primero, que no son suficientemente indígenas, es decir, que son mestizos que se asumen como indígenas, pero finalmente son mestizos. Estas narrativas pretenden, digamos... Un poquito racistas. Por supuesto, pretenden debilitar seriamente el carácter identitario y tienen connotaciones profundamente racistas. Claro. Y el segundo es que apelan a la representatividad. Algunos hablan de que estamos frente a poblaciones indígenas que tienen el 7% de la población nacional. Yo no tengo referencia de dónde sacan este dato. Algunos hablan de 5%, otros hablan de 2%. Pero al tener esos márgenes porcentuales, a decir de estas expresiones de la derecha, no representarían a nadie, porque si son menor a la población mestiza que representa el 80-85%, entonces no deberían tener privilegios o no deberían tener los beneficios del Estado y que por lo tanto más bien hay una preocupación desmesurada desde el Estado para atender a poblaciones que marginalmente son menores. Estas expresiones son clasistas, racistas y debilitan seriamente el debate democrático que nos está poniendo enfrente el movimiento indígena en el Ecuador. Claro. Bueno, aquí le tengo un dato y es que en Ecuador hay 14 naciones indígenas y constituyen más de 1 millón de la población. Carlos, ¿cómo? Imagínese usted cuando hablaba de esta, no son lo suficientemente indígenas, a mí me suena como si le dijeran a Martin Luther King, no, es que usted no es lo suficientemente negro. ¿Cómo operan los indígenas? ¿Cómo es que paralizan el país? ¿Cómo hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, conocer el movimiento indígena es todo un desafío, No sé, es digamos, bellísimo. Sí, es un desafío, digamos, desde los estudios de la academia, desde los trabajos periodísticos, desde cualquier ángulo, representa siempre un desafío y es un desafío enriquecedor porque la dinámica de los movimientos indígenas necesita conocerse con plazos en tiempo de convivencia y de cercanía, no es, digamos, un conocimiento que se obtiene en una primera entrevista, es lo que quiero decir. ¿Cómo operan? Bueno, tal vez dando algunas respuestas que pueden ser también insuficientes, pero que nos pueden dar al menos una radiografía, es que
tienen, digamos, una articulación y mucha coordinación en territorios. Es decir, la dirigencia tiene tiene un reconocimiento bastante sólido y muy marcado para las comunidades indígenas y por lo tanto lo que se decida o lo que decidan puede dar alguna pauta de qué es lo que debemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Eso como primer elemento, ¿no? El reconocimiento pleno de las dirigencias. El segundo es que la articulación a nivel de territorio es inmediata, porque los que se encuentran en los mandos medios, por llamarlo así, de inmediato ponen en marcha las disposiciones que hay en sus dirigencias. Y cuando hay el llamado para salir del territorio y tomar las vías y llegar a las ciudades principales, es una coordinación realmente ejemplificante porque es un llamado que se asume de manera inmediata, ¿no? Imagínese. Claro, y en ese sentido, cuando ya hay un llamado en territorio, hay toda una serie de despliegue de la logística en términos de movilización, alimentación, etcétera. Y otro tercer elemento que tiene que ver más bien con la respuesta de las poblaciones que no son necesariamente indígenas, que empiezan a, digamos, expresar sus formas de solidaridad y apoyo, dándoles alimento, ropa, zapatos y demás cosas, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas que son bastante interesantes, empiezan a darle una vida y una noción más amplia a la movilización indígena y nos da más bien una sensación de que la respuesta colectiva y comunitaria en el Ecuador para estos manifestantes los termina solidificando, los termina robusteciendo, ¿no? Dándoles legitimidad. O sea que yo imagino que las dirigencias deciden, salen de los territorios, y hago una analogía con mucho respeto y con mucho amor a la naturaleza, digamos como hormigas, salen y bloquean las grandes carreteras de entrada al Ecuador, me imagino, por donde se distribuye todo el mercado de la comida y paralizan al país. Es muy interesante lo que usted menciona, y es que la comunidad les da comida, los ayuda. Es como si, me pregunto yo, es como si la comunidad, el resto de la comunidad, porque todos somos la misma comunidad, como si le diera esa voz y agrandara esa voz y de alguna manera fueran estos indígenas como los representantes del resto del pueblo. Así es, por eso justamente decía hace un momento de que estamos en este momento, mientras tú y yo conversamos, posiblemente frente a un movimiento social, político, étnico, culturalmente étnico, que esté representando el cuestionamiento, la interpelación a las formas tradicionalmente dominantes de hacer política y a las formas tradicionales de instaurar lo económico. Entonces, aquí hay una dinámica muy potente que si no lo observamos en estas dimensiones no vamos a poder comprender al país. Fíjate que justamente esto que te estoy mencionando es un desafío para el gobierno, porque el gobierno a lo largo de este tiempo que ha agudizado su narrativa durante los momentos de movilización del indigenismo, ha dicho de que se trata de personas desestabilizadoras, terroristas, anarquistas, delincuentes, vandálicos y financiados por el narcotráfico. Imagínense. Fíjate de que hace 2 días, si mal no recuerdo, el presidente Guillermo Lasso dio una entrevista a un medio internacional, a Infobae concretamente, y sostuvo, sin ningún tipo de pruebas, de que los 18 días de movilización indígena contaron con 15 millones de financiamiento del narcotráfico. Esto es peligrosísimo. Claro, qué peligro. Peligrosísimo porque distorsiona todo el debate democrático que nos está invitando el movimiento indígena, y criminaliza severamente a este movimiento. No en vano, la respuesta durante los 18 días de movilización indígena ha sido fuertemente represiva. Ha habido una respuesta enteramente belicista
frente a los procesos sociales que teníamos al frente. Claro, claro, no, no, pues distrae la urgencia del hambre, ¿no? Es una narrativa que distrae y criminaliza el hambre. Carlos, los jóvenes, los indígenas, ¿quién más estuvo apoyando la movilización? Me imagino que los jóvenes en su mayoría, ¿es eso cierto? ¿Quiénes salieron Sí, a las calles? Fueron los indígenas. estudiantes universitarios, cantantes, artistas, movimientos feministas, organizaciones de mujeres, movimientos de las diversidades sexuales, los sindicatos, en fin, Todo los el mundo. barrios populares han adherido, ¿no? Claro, claro. Los que no También, pertenecen a la élite. claro, y también esto justamente te iba a mencionar, también se ha llamado la atención que desde las clases más pudientes del Ecuador, estoy hablando ahora concretamente en Quito, hemos observado manifestaciones por la paz y por la democracia de aquellos que, digamos, tienen la vida un poco más resuelta, ¿no? Y que han salido a, digamos, a apoyar al gobierno desde discursos penosamente racistas y Mm, clasistas, ¿no? Llamando indio a social que debe mm, volver a sus comunidades y no destruir el país y más bien recuperar lo wow. poco que se ha ganado en la democracia, ¿no? Estos grupos que tienen connotaciones fascistas Mm, también han tenido sus formas de organización claro. Los Proud reducidas, Boys. ¿no? Reducidas, muy, muy pequeñas, pero ya se les nota articulándose y ya se les nota coordinando acciones, incluso de provocación, contra, digamos, las protestas sociales de cualquier organización y más aún si vienen desde el indigenismo. Claro, claro. Carlos, finalmente se sientan a negociar y firman un acuerdo. ¿Qué les prometió Lazo a los manifestantes? Bueno, hay algunos acuerdos que ya se han hecho como anuncios y esperamos que sean efectivos, que tiene que ver con la reducción en algunos centavos de la gasolina, la eliminación de algunos decretos que tienen que ver con la minería o la revisión de algunos otros decretos que tienen que ver con la explotación petrolera. Pero en estos días ya, digamos, se va a realizar el diálogo más técnico, es decir, se van a instalar mesas para poder, digamos, saber hasta dónde se puede llegar y qué es lo que se va a tomar como una resolución por parte del gobierno y qué es lo que seguramente el movimiento indígena, una vez que evalúe estas respuestas, dirán, bueno, las aceptamos o no las aceptamos. Pero estas mesas que ya van a empezar en estos días, si mal no recuerdo, van a empezar mañana, porque durante estas semanas lo que ha ocurrido más bien son organizaciones de tipo técnico. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuáles son las mesas? ¿Quién va a recoger los acuerdos? ¿Quién las va a canalizar? ¿Cuáles van a ser un poco la cuestión logística y administrativa que va a operar en estas mesas, ¿no? Que en cierta forma tiene a la iglesia como eje articulador, a la iglesia Mm, católica me mm, refiero. En todo caso, en estos días ya va a empezar la discusión política técnica y vamos a ver qué resultados van a aparecer en el camino. Pero lo que llama la atención es que todavía persista esta estigmatización muy fuerte claro, de llamar narcotraficantes o claro, claro. vandálicos a quienes se van a centrar en la mesa. Es como si tú y yo, Emma, te diga, bueno, Emma, tenemos serias diferencias, vamos a sentarnos a discutir, y discúlpame el ejemplo, pero yo me voy a sentar contigo que eres narcotraficante, así Claro. que quiero que entiendas mi voluntad de diálogo y nos vamos a sentar. No sé si estas formas realmente ayudan a comprender que los procesos de democracia implica atender a quien también se siente inconforme y no bajo las lógicas de la estigmatización. Claro, 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 un poco como algunos colombianos ahora con la elección del presidente Petro, pues lo llamaban guerrillero, ¿no? Y pues eso hace que no se reconozca todo un proceso de búsqueda de la paz y la concertación y la tolerancia. Carlos, y esto sí es como un poquito de chisme, entre otras por la narrativa que está usando el gobierno, pero ¿realmente qué tanto narcotráfico hay en este momento en Ecuador? Porque estando tan cerca de Colombia, pues yo creo personalmente que no fue mucho lo que Ecuador se metió pudiendo haberlo hecho. ¿Cuál es la situación en términos de narcotráfico ahorita con el Ecuador? Bien,
de lo que yo he podido revisar con expertos en el tema aquí en Ecuador, yo no soy un experto en el tema, pero de lo que ellos pueden visibilizar, hay un problema serio en el país sobre el narcotráfico. El tema es que el gobierno pretende identificar el asunto y problema del narcotráfico con los movimientos sociales. Mm, Ojo, esto es lo seriamente muy problemático. peligroso. Cuando antes de estas manifestaciones sociales, y si mal no recuerdo fue en diciembre del año pasado, fíjate bien, la embajada de Estados Unidos en Ecuador, habló del serio problema del narcotráfico en el país que evidencia posiblemente a narcogenerales, es decir, a miembros de la fuerza pública de alto rango que pueden estar involucrados con el narcotráfico. Y ese problema que alerta la embajada de Estados Unidos en Ecuador resulta subestimada por el gobierno. Y ellos no hablan del narcotráfico que penetra algunos estamentos del gobierno, de acuerdo a lo que podemos recoger de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en el país, pero prefiere trasladar la narrativa hacia A los ciudadanos. a los movimientos sociales y en particular al indigenismo, ¿no? Claro, claro, para poderlos meter en la bolsa del terrorismo. Carlos, pero me imagino que Ecuador estamos hablando más de rutas del narcotráfico más que siembra de coca. Sí, más que siembra encontramos de ruta y hay una confiscación importante de cocaína de varias toneladas que han sido sí representativas en los últimos años, pero que es un problema que ha ido creciendo y ha venido manifestándose desde los tiempos de Rafael Correa. No porque el problema del narcotráfico surja ahí, sino que estamos haciendo, digamos, una mirada de hace unos 10 años atrás, y en esos 10 años atrás podemos ver que hay una escalada, ¿no? Que últimamente en estos años ya se manifiesta con mayor notoriedad y hay Claro, un problema serio, claro. serio en el país sobre este tema. Y hasta donde yo tengo entendido, no sé, son los mexicanos los que están manejando las rutas de ahora, no los colombianos, pero bueno, eso está sin confirmar, es lo que me han contado, puro chisme, no tengo ni idea. Carlos, también de puro chisme, porque aquí nosotros tenemos una población venezolana bellísima, por supuesto, con todo el problema en Venezuela, ha llegado a los Estados Unidos, a Filadelfia ha llegado un grupo hermoso, Colombia tiene un problema serísimo con los venezolanos, nuestros hermanos. ¿Cómo es el problema con los venezolanos? ¿Cuál es digamos, el tema con los venezolanos en Ecuador? ¿Hay tanto como en Colombia en las calles, caminándolas y en las carreteras? Fíjate de que al menos hace un año el asunto de la migración venezolana ya no copa la atención mediática. Mm. Esto no significa que la Pero migración no se ha porque se haya detenido. acabado, claro. No significa que la migración se ha detenido, posiblemente esté presente y va a seguir presente, ¿no? Lo que sí se sigue notando es que hay población venezolana en situación de precariedad y en situación de calle, ¿no? Es decir, que viven en indigencia. No es muy numerosa, al menos de lo que yo puedo observar Claro, cuando salgo un poco en mi sector, que es el centro histórico de Quito, donde anteriormente sí era muy visible. Hay muy pocas personas, pero esta referencia que yo puedo tener es una referencia muy particular, muy personal. No tenemos, al menos alguna información hecha pública sobre cuáles son las últimas cifras de migración y cuáles son un poco la situación que vive ahora el migrante claro. venezolano o venezolana. Además, porque la población se va moviendo, ¿no? Es muy Exactamente. difícil Lo que sí puedo compartir un poco a modo de chisme. de chisme como vos me señalas, conversando con algunas personas que forman parte de la cooperación internacional, que no puedo mencionar, no daban cuenta de que hay una migración, hay un nuevo movimiento de Ecuador hacia los países del sur, entiéndase Perú, Chile, Argentina, ¿no? Entonces, que al no encontrar posibilidades de trabajo y al tener fuertes expresiones xenófobas, prefieren seguir migrando hacia el sur para ver dónde pueden encontrar Donde mejores pueden, condiciones de claro, vida, ¿no? claro, claro. Entonces, posiblemente estemos hablando de un proceso silencioso de movilización, de migración venezolana en el Ecuador
hacia los países del sur, y hay otra población, me decían estos, personas que están vinculadas a la cooperación internacional, que evalúan regresar a Venezuela, ¿no? Ujú. Sí, sí, ha También sucedido en Colombia. que hay un movimiento ahí silencioso de migración hacia a los hogares venezolanos de regresar al país, ¿no? Entonces ahí Sí. hay unos fenómenos, digamos, que están en curso, ¿no? Sí, pareciera como un grupo que sigue y sigue y sigue rotando y eso se les vuelve la vida, cosa que es trágica. Carlos, con esta pregunta lo despido. ¿Cuál es el escenario posible? ¿Usted qué cree que va a venir con Lazo? ¿Les va a cumplir Lazo? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que primero en este momento tenemos a un presidente y a un gobierno seriamente debilitado. Muy debilitado porque las movilizaciones de junio, Con solo un año de gobierno, lo con cual, solamente un imagínense. año de gobierno, nos ha mostrado que hay un gobierno debilitado. Hay un gobierno que tiene debilidad y se ha confirmado en la Asamblea Nacional, y hay un gobierno que tiene debilidad en el plano social, en el plano de lo político, donde las actorías sociales se manifiestan con respecto a la satisfacción o insatisfacción del gobierno. Entonces hay una debilidad que el gobierno debe atender. Y debe atender porque tiene dos caminos. O apuesta por la gobernabilidad, y la gobernabilidad implica tener a un cuerpo técnico y a un cuerpo político que pueda tener sintonía con lo social, ¿no? Y por lo tanto atiende la agenda de los movimientos y organizaciones sociales, y por lo tanto apuesta por la gobernabilidad, por una inclusión democrática de estos actores, o se mantiene en la postura belicista y estigmatizante, y por lo tanto vamos a tener posiblemente episodios de protesta social en los próximos 3 años. Y recordemos algo, este gobierno se ha salvado de la famosa muerte cruzada. Aquí en el Ecuador esta figura constitucional implica la desaparición del legislativo y el ejecutivo. Desaparición en el sentido de que se anulan estas figuras y llamamos a nuevas elecciones. Se ha salvado en este periodo porque se activó este elemento constitucional de la muerte cruzada. Pero recordemos algo, la calle, las movilizaciones sociales no conocen de procedimientos constitucionales, no conocen de muerte cruzada y de plazos asamblearios. Claro. Ellos, cuando se manifiestan, pueden tranquilamente poner contra las cuerdas a un gobierno que ya de por sí está debilitado. Así que tiene esos dos caminos. Claro. Esperemos que por el bien de todos los procesos de diálogo sean efectivos y por lo tanto las formas de democracia se tornen más inclusivas y no necesariamente se tornen más belicistas y estigmatizantes. Claro, que ayuden a la redistribución y a ver si salimos por lo menos de debajo de la línea de pobreza. Carlos, muchísimas gracias por estar en Dos Puntos en este episodio desde Filadelfia, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerde que este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo arduo y comprometido de Mariana Muñoz y Jason Nieto desde Bogotá, Antonio Cancel, Marison Caras y Edgar Ramírez desde Filadelfia. Si le gustó lo que escuchó, suscríbase en Spotify y en YouTube. 2 Puntos Podcast. Síganos en social media. Apoye uno de los podcasts Latinx en español en Filadelfia, porque somos más. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por un sueño. Cómo el trabajador vive en este país. Dos puntos con Emma Restrepo.